Amigos, ¿cómo se encuentran? Pues el día de hoy estamos en un episodio más de Sport 5 y me acompaña una gran creadora de contenido. Estamos con Lupita Valencia. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de que ya por fin regresó a la Fórmula 1 después de tantos días de espera. Y casi 100 días estuvimos en Fórmula 1. Muy interesante la carrera, ¿no? Sí, creo que pasó de todo. Al principio parecía que iba a estar bastante lineal, pero la lluvia ayudó a que pasara de todo. Sí, como siempre dicen, ¿no? En lo seco se conoce el auto y en lo mojado el piloto. Pues mira, hay que ir comenzando. ¿Cuáles son tus opiniones del Gran Premio de Australia? ¿Qué te pareció? Cuéntanos. Yo creo que estuvo bastante buena la carrera. Hubo algunas sorpresas, como Williams, creo que nadie esperaba que estuvieran tan arriba y algunas decepciones. Creo que uno de los candidatos al título son Ferrari. Yo creo que mucha gente esperaba que Ferrari peleara más esta carrera, entonces creo que hubo tanto muchas sorpresas como muchas decepciones. Sí, no, sinceramente sí. Y de los rookies, ¿qué te pareció? Creo que algunas situaciones estuvieron bien, otras obviamente se están adaptando. Creo que el hecho de que dos de ellos y uno de ellos quedara en puntos, dos de ellos terminaron la carrera, uno de ellos quedó en puntos. Lo de Isaac fue muy triste y también qué feo, ¿no? Escuchar los comentarios que hizo Helmut sobre lo que pasó con Hadar. Creo que al final pues van empezando, ¿no? Y siguen siendo niños, o sea, están muy chiquitos, obviamente todavía no saben manejar al 100% la presión y sus emociones, es su primer carrera. Sí, no, justamente, ¿no? Y pues es que pues es triste, ¿no? Sinceramente, hasta vimos como el papá de Hamilton lo fue a consolar, así de que no, tranquilo, así de que ven, ven, te abrazamos todos, porque son sus primeras carreras, ¿no? O sea, y era algo que más o menos esperaba, ¿no? Sinceramente, tan solo con las prácticas lo vimos. Ves que Oliver Berman en la práctica uno y la 2 me parece fue que chocó. Sí, sí, en las dos. Sí, fue así justamente, y ahí sí dices, uy, uy, qué triste. Y sinceramente no lo veíamos de ahí del piloto de Visa. De los demás pilotos, ¿qué opinas? De los demás rookies, Ajá, de los demás rookies. pues creo que Bortoleto lo hizo bastante bien en las prácticas. Obviamente al final pues la lluvia no le jugó tanto a su favor, terminó perdiendo el auto. Oli, como dices, creo que era el que menos esperaban que cometiera errores porque al final ya había hecho un par de sesiones el año pasado, pero pues no es lo mismo, ¿no? Ser solo un piloto por unas carreras que ya un piloto titular. Creo que Jack Doohan también pues tiene toda la presión de ser rookie, toda la presión que le están poniendo sobre ese asiento que todo el mundo quiere porque tienen como 1000 reservas. Pero creo que dentro de todo lo hicieron bastante bien, ¿no? Habrá que ver las demás carreras cómo van evolucionando y si todos acaban la temporada. Y justamente de Kimi Antonelli, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de Kimi Antonelli? Dios mío, Creo es que, algo que... creo que Antonelli está cumpliendo las expectativas, ¿no? Toto justo es lo que esperaba, que fuera como el rookie, o sea, que fuera la siguiente cara de Mercedes, y creo que lo hizo bastante bien, aunque quizá en prácticas no brilló tanto, que haya acabado en puntos en una carrera que fue tan complicada, con un clima tan complicado. Creo que habla mucho, ¿no? Del piloto que es Kimi Antonelli y de lo que podemos esperar de él toda la temporada. Sí, justamente, sí, ahora sí que sí estuvo. Y ese cuarto lugar me parece que fue el que le dieron, Cuarto, ¿no? sí. Sí, porque tenían, hay que aclarar, amigos, que tenía una sanción con Albon, se supone ahí tenía 5 segundos, Kimi Antonelli, pero Mercedes con su gran equipo fueron así de que no, a mi piloto me lo dejas, porque esa sanción no es de aquí. Y justamente se la quitaron, entonces por eso quedó en cuarto lugar. Del podio. ¿Qué opinas del podio? A ver, cuéntame del podio. Creo que fue sorpresa, ¿no? Yo decía que mi podio, o sea, mi predicción eran los dos McLaren y un Ferrari. Al final, pues Ferrari se cayó por la estrategia. Y muchos dicen que la buena suerte de Russell, ¿no? Que siempre de alguna extraña manera la suerte lo favorece y termina siendo podio, nadie entiende cómo. Pero lo que yo decía es que, pues sí, se ha tenido suerte, pero también para que la suerte te favorezca tienes que estar cerca, ¿no? Porque de nada te sirve tener suerte si vas a la mitad o atrás de la parrilla. Entonces creo que del lado de Russell sí tuvo suerte, pero creo que también pues él hizo su trabajo manteniéndose pues atrás del podio toda la carrera. Max sabemos que, pues ya vimos que a pesar de que no tiene el mejor coche este año, parece que o se está demostrando que sí merece esos 4 campeonatos y que pues es un buen piloto y digo, Lando parece que ahora sí ya está pudiendo un poco más con la presión. Veíamos que las
carreras pasadas se equivocaba en las arrancadas, a veces lo traicionaba la presión, lo veíamos muy preocupado por la lluvia, supongo que por lo que pasó hace algunos años donde perdió su primera victoria, o bueno, su primera oportunidad de victoria por la lluvia. Entonces creo que fue un podio bastante justo. Sí, justamente sí, ahora sí que hubo también órdenes de equipo. Hay que aclarar que en los Papaya Rules hubo órdenes de equipo, así que ahí fue lo que puso medio tenso todo. También en la carrera, ¿no? De lo que tenemos ahí, cuando se salió Lando y Piastri. Me Sí, parecían las últimas vueltas de cómo se salió Piastri, literalmente Lando y Piastri, ahí viene Max, ahí viene Max. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo viste? y casi se llevaba Max, si vuelves a ver las tomas, estuvo a nada de Sí, llevarse o el sea, coche de literalmente Max. de que esto. Yo creo que en parte desconcentraron a Oscar, ¿no? Al darle las órdenes, primero que no peleara, luego que si peleara. Max ha dicho que cuando vienen a ese nivel de concentración, el hecho de que te saquen de concentración al final te afecta. Entonces, yo creo que en parte los desconcentraron y Lando tuvo suerte, ¿no? O sea, se salió, pero no le pasó nada a Oscar, tristemente. Pues se salió, pudo sacar el coche, pudo continuar la carrera, que creo que era lo importante en parte para él poder terminar su gran premio de casa, pero obviamente al final lo veíamos muy triste porque pues todos quieren ganar o por lo menos llegar al podio en su gran premio de casa. Y las Papaya Rules creo que van a estar interesantes, ¿no? Porque McLaren tiene que ver qué va a hacer. Digo, yo sé que como fans nos enojan estas reglas, pero ellos como equipo tienen que pensar si quieren ir por el campeonato de pilotos, en algún momento van a tener que decidirse por alguno de los dos. Sí, justamente, y sí, y esa forma en la que Piastri recuperó el carro, Dios mío, yo estaba de que no, Piastri, por favor, no abandones, esfuérzate, y sí, me pareció que lo echó en reversa y lo alcanzó a recuperar. Empezó en la posición 15 cuando recupera el carro y me parece que terminó en la novena, Sí, ahí teniendo un puntillo, pero gran adelantamiento que se aventó, grandes adelantamientos en pocas vueltas, habla de lo dominante que está haciendo ese McLaren, ese gran avance tecnológico, aerodinámico en general, hasta de los pilotos, porque como tú lo dices, Lando ya se ve con madera de campeón, ¿no? Son cosas que hablábamos al principio del podcast, de cuando iniciábamos, y que decíamos, no, es que con Lando no le vemos madera de campeón. Siento que después de esta temporada que pasó, esta pasada temporada, como que ya empezó a tener esa mentalidad de no, ya no estamos niños, ya tenemos un auto que sí va a competir por campeonatos porque se llevaron el campeonato el año pasado. Entonces, sí, sí se puso las pilas. Sinceramente, ese parón le sirvió demasiadísimo. Entonces lo estamos viendo, ¿no? También, ¿qué opinas de los Ferrari? Cuéntame, ¿qué opinas de los Ferrari? Ay, Dios mío, triste, triste. sí, la verdad es que creo que Ferrari sigue siendo Ferrari, ¿no? Creo que tienen un mejor coche, o al menos eso parecía en los test de pretemporada, pero el problema de Ferrari sigue siendo el mismo. Sus estrategias, sus protocolos y todo lo que solo ellos saben, que nadie más entiende, ¿no? Porque hasta Hamilton ya en algún momento de la carrera se veía harto de que le estuvieran hablando por el radio para darle tantas instrucciones. Decía, ya déjenme manejar, no me estén hablando porque me desconcentran. Luego este radio tan viral de Leclerc donde les decía que sentía agua en su asiento y ellos decían, pues es agua, ¿no? Entonces y luego dejarlos afuera 3 vueltas. O sea, creo que el enemigo de Ferrari son las estrategias y todos los protocolos que tiene Ferrari. Sí, justamente ahora sí que Ferrari solito se mete la pata, ¿no? Incluso estaba Matías Binotto, ya ves que es ahí está en Kick Sauber. Siento que ahí ese güey dijo así de, no, el problema no era yo, sí son ustedes, no soy yo. Y sí, tristemente pues, ¿dónde quedaron, no? Los Ferrari, pues, Hamilton y Leclerc, pero como tú lo dices, solitos se metieron la pata. O sea, sinceramente traían una muy buena carrera, que me parece, recuerdo bien, que Leclerc trompeó, pero alcanzó a recuperar el carro, ojo con eso, porque literalmente se ve, no me acuerdo en qué curva, sinceramente, pero se ve que da la vuelta y alcanza a recuperar el carro y acelera para seguir ahí. Y de los Williams, cuéntame de los Williams, porque es un tema que ahorita traen todos, tristemente, sabemos el DNF de Sainz, pero cuéntame de los Williams, con ese P5 de álbum. Sí, digo, desde la temporada pasada creo que cerraron bastante bien. Digo, Franco al final tuvo algunos accidentes, pero también pues iba empezando, pero se veían bastante bien. Y creo que esta temporada lo confirma, ¿no? Yo creo que van a estar peleando.
pues en posición media de la parrilla. Lo vimos aún con lluvia, Albon hizo una excelente carrera, Sainz estuvo arriba todas las sesiones y de hecho Sainz los ayudó a la estrategia, que creo que era también lo que hacía en Ferrari. Muchas veces Sainz diseñaba su propia estrategia porque aprendió que Ferrari no lo iba a ayudar, entonces él diseñó sus estrategias y él desde Box ayudó a Williams a diseñar la estrategia que llevó a Albon a FP5. Creo que la están haciendo increíble. Y de ser así, creo que poco a poco podríamos, lo que pasó con McLaren está increíble, ¿no? Que poco a poco vayan regresando y algún día volvamos a ver a ese Williams histórico que ganaba campeonatos hace bueno, hace muchísimos años, pero estaría increíble que regresaran. Sí, justamente, ahora sí que en la declaración que decía ahí el director de carrera, me parece que decía que Sainz estuvo ahí a un lado de él, checando el radar, prediciendo las cosas, y fue lo que los llevó a un P5, ¿no? Sí es algo, ahí se aplica la de cuando Sainz salió, que el video de su apéndice que caminaba así de que como robotcito, ahí traía todos los planos de Ferrari. Sinceramente es una actuación sorprendente, tristemente, triste, muy triste lo del DNF de Sainz, que fue algo muy común en esta carrera, ¿no? El hecho de tantos trompos, tanta choques, esos choques tanto de los rookies, Alonso también, Dios mío, y Stroll. Hay que hablar de Stroll, porque antes decían que no sabía manejar y que era un niño de papi, pero en esta carrera con lluvia demostró que sí puede. Sí, lo de Stroll es muy controversial, ¿no? Muchas veces han dicho que está ahí porque su papá le paga el asiento y sí, obviamente sabemos que el proyecto Aston Martin está hecho para Stroll, pero también Stroll ha demostrado en varias ocasiones que tiene talento, ¿no? Cuando regresó con las dos manos recién operadas y creo que igual quedó en puntos o hizo un carrerón. Esta vez que en condiciones de lluvias quedó en puntos y se veía súper feliz en el radio cada que digo, Stroll la verdad es que habla muy poco, pero cuando lo hace como en el radio se veía bastante feliz. Creo que lo hizo bastante bien. Obviamente, quizá nunca lo veamos ganando un campeonato, pero pues tampoco se me hace justo decir 100% que es un piloto de pago, ¿no? Tiene talento y su papá le dio la oportunidad que cualquier otro piloto quisiera. Y no, sí, justamente, y aparte que también Adrian Newey ya está trabajando ahí en el Aston Martin, o sea, sinceramente ya sí le metieron producción, o sea, el señor Stroll dijo, yo vengo y vengo a ganar porque Aston Martin va a ganar, ¿no? También sí está, y es que Stroll, o sea, sinceramente yo considero Stroll no un gran piloto, pero tampoco tan mal, ¿no? Se defiende, ejemplo, lo vimos en esta carrera, en este inicio, que me parece, y bien recuerdo que había una declaración que decían que el Aston Martin podría tener ahí como algo ilegal, ¿no? Con su alerón delantero, me parece que estaban diciendo que era muy flexible, que en rectas se adaptaba tanto en rectas como en curvas, que ahí iban a checar, ¿no? Y sí, o sea, sí es como de, ese Aston Martin ya se ve, ya está dando curiosidad, ¿no? Ya está dando esa espinita. Pero bueno, de Como el Mercedes calificación. Rosa de hace algunos años. Justamente. Y bueno, de calificación de la carrera, ¿qué calificación le das y por qué? Híjole, yo creo que un 8 de 10, sobre todo a la organización, ¿no? Creo que me parecieron a la carrera como tal creo que estuvo muy buena, pero creo que algunas decisiones que se tomaron en carrera fueron muy peligrosas, ¿no? Que lo siguieran teniendo ahí con los con las grúas, incluso con Marshalls en pista, creo que es de pensarse, ¿no? En declaraciones Max y Lando dijeron que por ellos no había problema, que, que estaba bien que estuvieran en pista las grúas, pero recordemos lo que pasó hace algunos años y en Australia ya varias veces ha habido ese tipo de temas, entonces creo que es algo que revisar con la organización de la carrera. Y no, si aparte es algo súper peligroso, yo creo, ¿no? O sea, siento que lo hicieron así de para no alargar tanto la carrera, que no hubiera tantas banderas rojas, pero aún así sigue siendo un riesgo, ¿no? Recordemos el accidente que hubo ahí con el amigo de Leclerc. ¿Recuerdas? De Pierre. Ándale, se me olvidó su nombre, de él, o sea, de esos, o sea, en este, pues sí, no, era más, teníamos más visibilidad, no había tanto sprite y todo eso, pero aún así es mucho peligro, ¿no? Porque uno nunca sabe, un movimiento en falso, se cae un Marshall, pasa un carro, condenan a la Fórmula 1 como no tienes una idea, o sea, y pues está feo, ¿no? Pero pues al final del día son de la FIA, ¿no? La mafia, como le dicen varios. Pero sí estuvo peligroso. ¿Qué crees que le faltó para que llegara al 10?
Yo creo que la lluvia afectó a que pudiéramos ver el potencial de todos. Creo que McLaren sin lluvia va a demostrar que es mucho más poderoso. Nos falta obviamente un poco más de peleas en la pista. La lluvia complicó toda la carrera, pero yo creo que si hubiera habido un poco más, que pudiéramos ver un poco más el potencial real de los coches. De los coches, sí, justamente. Pero que también, es que sí, o sea, como que sí, 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 pero siento que si hubiera estado en seco, los McLaren dominaban otro nivel, otro nivel. O sea, realmente, y siento que mi Max hubiera quedado en podio. Siento que De el hecho, podio, Max lo dijo. sí, justo, o sea, ahí la ventaja de Max de por qué quedó en podio. Y no, ojo, 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 antes de que los fans de Max Verstappen, la que se va a enojar si escucha esto, pero no es de meritar el trabajo de Max, porque es un gran piloto en lluvia, lo vimos en Brasil el año pasado con esa magistral carrera que hizo, pero estamos de acuerdo que el carro, o sea, puedes tener un gran piloto, asimismo puedes tener a Max Verstappen, pero si tú le das un kick sauer no va a ser mucho. O sea, ¿por qué? Porque en rectas, en curvas, son cosas muy indispensables. Pero siento que si hubiera estado en seco, el podio no hubiera quedado así. Siento que si hubiera quedado un Lando, Piastri, y ahí vemos a podría ser un Ferrari, ¿no? Un Ferrari, Mercedes, que son como los punta. Y siento que los rookies no hubieran tenido tantos choques, hubieran tenido una gran carrera, sinceramente. Pero, pero lo bueno que ya tenemos la primera carrera de la temporada. Ya estamos bien. Y vamos a tener un tema controversial. ¿Qué opinas de Lawson? ¿Cómo viste su actuación? Híjole, es que con Lawson, el problema con Lawson es que ha hablado demasiado. Entonces, pues si hablas, tienes que esperar que te juzguen en base a lo que has hablado, ¿no? Y no se le puede juzgar como rookie porque no es un rookie. No, es un rookie. Sí, En- justamente. entonces, el error lo cometió, todos lo cometieron, Alonso lo cometió, o sea, no es el peor piloto, no, pero yo creo que al final le va a terminar pesando el asiento, aunque él diga que no. No, y va a empezar a ver que no es tan fácil como él creía y que tampoco es tan bueno hablar antes de tiempo. No es lo mismo estar sin presión en un Visa Cash App que tener la presión de medirte contra Max Verstappen. Sí, no, justamente, y es como lo dijeron muchísimos periodistas, o sea, el único piloto que se ha adaptado muy bien a Max Verstappen es Checo, porque Checo no se pone a de que, no, ok, sí, está bien, chequémoslo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y con Lawson, no, o sea, tan solo esa forma en la que chocó, no, y tan solo desde el hecho de que no clasificó ni a Q2. O sea, ya desde ahí nos está hablando, nos está diciendo, nos está comunicando que le está quedando demasiado grande el asiento. Y dicen, como toda la Fórmula 1, ya ves que es muchísimo cotorreo, muchísimos chismes, que si sigue así, de media temporada no pasa, No dicen. me sorprendería. Que estaría, sí, porque es que como dicen, o sea, ¿cómo puedes tener a un piloto que está en primeras posiciones y el otro que ni en Q3 pasa? Sí, no, y al final, digo, muchos decían, es que Checo, pero Checo en su primera carrera con Red Bull arrancó desde pit lane igual que él y llegó a P5, entonces o sea, el problema con Lawson es que lo quisieron vender como la solución y que Checo tenía toda la culpa y que Lawson iba a llegar y iba a arreglar las cosas y Lawson tiene demasiada presión. Y si empiezas a cometer ese tipo de errores, estás demostrando que entonces el problema no era Checo y que tú tampoco eres una solución porque no traes patrocinadores, no estás ayudando al equipo. También se sabe que, aunque Red Bull nunca lo aceptara, Checo les ayudaba muchísimo con la configuración y a solucionar los problemas del coche. Y si Lawson tampoco los va a ayudar con eso, entonces la pregunta es qué va a hacer Lawson. ¿Qué está haciendo ahí justamente? O sea, y no es como que tú digas esto, o sea, como porque él dijo, yo no vine a ser amigos, pero no vino a ser amigos, pero tampoco ganar, tampoco apoyar, o sea, pero y sí, obviamente sin caer en el fanatismo de Checo, que creo ya se dieron cuenta cuando traigo, ¿no? Curioso, no se darán cuenta. Eh, Sin caer en el fanatismo el gusto por Checo que tengo, pero no sé, siento que
no le están haciendo tanto argüende a Lawson como si se lo hubieran hecho a Checo. O sea, porque si Checo hubiera pasado lo mismo, planteando escenarios, Dios mío, se lo acaba la prensa. Pero si se dan cuenta, ahorita no están hablando mucho de eso. El único aquí el problema fue Helmut Marko cuando habló de Isaac Hayek. ¿Qué dijo? O sea, ese comentario, Dios mío, por favor sáquenlo de ahí. O sea, dijo, nos está vendiendo así como de estar llorando, ¿no? Y fue así de Sí, Dios. está pésimo, porque al final, primero tienes que entender que son seres humanos, ¿no? Creo que a veces a la gente se le olvida que más allá del piloto está la persona que tiene emociones y que tiene mil cosas, ¿no? O sea, obviamente era su primer carrera y ni siquiera poder empezarla, pues te va a pegar y luego saber toda la presión que hay en esos dos equipos, que creo que son de los peores equipos donde puedes cometer errores. Entonces es completamente entendible la reacción de Isaac. Y digo, Helmut, yo no sé qué sigue haciendo ahí, ¿no? O sea, no es el primer comentario de Bortoleto, también dijo que era un piloto clase C. También hubo muchos comentarios al respecto porque dijo, habló de Lidujan y al final terminaron quedando mejor que su piloto clase A. Entonces, Helmut le hace mucho mal a la Fórmula Uno, pero Justamente, o sea, y como lo venimos prediciendo todos los que hacemos contenido de Fórmula 1 de automovilismo, este podcast, y puede ser que tú también lo hayas hablado, el declive de Red Bull. El declive de Red Bull, o sea, es una cosa que se viene hablando desde el año pasado y ahorita lo estamos viendo y se va a ver peor. O sea, sinceramente yo lo veo peor. ¿Tú qué opinas de eso? sí, yo creo que Red Bull está, como dices, ellos solitos están pues, cavando su tumba porque primero se les fue muchísimo talento, ¿no? Empezando por Luis, que pues era el que hizo los coches con los que ganaron. Después se fueron muchos de sus ingenieros que eran pues discípulos de Louis. Eh, si no empiezan a ganar, Max no creo que esté muy contento. eh, la mala gestión de Horner y de Helmut del último año. Entonces creo que absolutamente todo se está cayendo. De hecho, si te metes a LinkedIn por curiosidad, tienen vacantes a cada rato, o sea, se les está yendo muchísima gente y eso habla mucho de lo que está pasando con ellos. Y yo creo que si este año Max gana el campeonato va a ser de milagro, pero más allá de eso no veo, o sea, siento que va a ser un desastre porque además se habla de que Honda no está, digo, de que ellos, su motor de Red Bull no está haciendo lo que ellos esperaban que fuera. Entonces, si no tienes coche y no tienes motor y tus pilotos no están, bueno, Max sí, pero y tu otro piloto no está ayudando para llorar. Sí, no, justamente eso ahí sí está complicado. Y también que el carro es una porquería. O sea, Dios mío, lo estamos viendo como si fuera un kick sauber. O sea, así de complicado. Porque tan solo en la práctica uno y 2 en la curva me parece 15 y 16 cuando Max daba las vueltas se le ve un trayazo, o sea, se le ve constantemente las correcciones que tiene que hacer, pero no son correcciones de que volantito suave, no, 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 o sea, de que tienes que controlarlo porque si no el carro se te va, sinceramente el carro se les va y, o sea, imagínate en lluvia, ¿no? Obviamente es un factor importante, pero imagínate en seco que te pasa eso. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? O sea, de tu aerodinámica está horrible, el carro está pésimo. O sea, sinceramente lo hicieron de que pusieron ahí de que sí, es un carro, a ver cómo sale. Y si ganamos, qué bueno, y si no, ni modos. Pero sí siento que, y también Max, yo siento que sí se va a salir de ahí. Sinceramente sí se va a salir de ahí. Sí, Y Max, para empezar, Max, él ha dicho, ¿no? Que se quiere retirar joven, que no quiere estar tantos años ahí. Y si no tienes un coche ganador, siendo campeón, lo decía Vettel, ¿no? Cuando se fue a Ferrari y luego a Aston Martin. Es que si ya no tienes para pelear, pues ellos ya qué motivación tienen, ¿no? Ya son campeones, entonces pues ya no va a haber justo, motivación. justo, ¿no? Y aparte retirarte como uno de los grandes, ¿no? O sea, imagínate, joven y campeón del mundo, así de que se retiró como los grandes. Por ejemplo, Alonso, ¿no? Podemos hacer un pequeño ejemplo de que sí fue campeón, fue daba clases de conducción, pero ahorita, ¿qué hace? ¿Qué haces? O Sí, sea, ¿cuál es tu punto? Ganar la 33 y te retiras está muy bien, ¿no? Y sinceramente está muy bien, pero quererse retirar ya así de que, ay, ya, ejemplo, tan solo como chocó, ¿no? O sea, y destruyó el carro y aparte en un equipo en el que no está tan bien, sinceramente se me hace triste, sinceramente es triste. Y creo es algo que Max no quiere, pero sí, obviamente siguen siendo unos grandes pilotos, todos, todos.
O sea, porque muchos los juzgan, pero es como de, son 20 pilotos, son 20 personas de toda la gente que existimos en el mundo. Son los mejores pilotos, o sea, no puedes venir a juzgarlo, ¿sabes? Y sí, sí es complicado, ¿no? Y yéndonos un poco al futuro, para ya terminar este temita, esto, ¿cómo ves el campeonato? Ahorita que es la primera carrera, ¿quién crees que lo gane tanto en constructores, en pilotos? Hasta antes de esta carrera yo creía, ok, y realmente había posibilidades de que Charles ganara, ¿no? Creo que había una vibra colectiva donde todos creíamos que podía ser el año en que Charles o Hamilton, ¿por qué no?, pelearan el campeonato, pero el problema es que si Ferrari no cambia su forma de pensar y de hacer las cosas, va a ser la historia de todos los años, donde ganar algunas carreras, pero hasta ahí. Y si las cosas siguen como este fin de semana, yo creo que el campeonato de ambas cosas se lo queda McLaren. McLaren, sí. Sí, 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 sí. Ahora sí que va a ser el 1-2 McLaren, Lando y Piastri, ¿no? Supongo. Sí. Sí, y ya. Pero, o quién sabe, ¿eh? Quién sabe que Lando tenga un errorcito ahí y se vaya a colar con Y, Ferrari. Dios mío, o sea, esta temporada va a estar buenísima porque como ya nadie le está invirtiendo, o sea, todos ya se van a 2026. además, O sea, sinceramente, no, ya no tienes por qué apostar por este año. O sea, sí, estaría bien que ganes más dinerito y todo ese emblema y tengas otro campeonato, pero siento que todos están apostando mucho a 2026 y sumándole que entra la nueva escudería Cadillac, entra las nuevas regulaciones, o sea, entran muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces siento que no están apostando, pero sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo siento que va a haber ahí una pelea Ferrari-McLaren. ¿Dudo? sí, O sea, estará muy buena, ¿no? Y ahí va a estar de colado Max, porque Max no se rinde. O sea, Max es una completa bestia. Max es una completa máquina de destruir gente. O sea, y sinceramente, en un carro, y lo vimos, en un carro tan pésimo, va a dar muy buenas carreras. Y sí, 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 Max va a demostrar, ¿no? Que sí es un buen piloto, que obviamente no tiene el peor de los coches, porque por ahí muchas veces Helmut decía, es que de Lujas iba a ganar. No, tampoco, pero va a demostrar que no teniendo un coche top, pues puede seguir teniendo victorias. No sé si el campeonato lo veo muy difícil, pero va a demostrar que es un buen piloto, que sí tiene talento, el talento que muchos han puesto en duda porque pues sabemos que tenía un cohete, pero definitivamente creo que la pelea va a ser entre McLaren y Ferrari. sí, McLaren y Ferrari. Así que ahí esas grandes peleas van a estar súper, mega interesantes. Y ya en finales de este tema, ¿qué calificación le das a los rookies? ¿Quién crees que fue el mejor y quién crees que fue el peor? Nada más esos dos. ¿Ok? El mejor definitivamente fue Kimi, creo que demostró porque está ahí. Y el peor, que no sé, porque pues los otros cuatro lo hicieron bien, pero con sus errores, ¿no? Entonces sería difícil escoger a uno. Creo que ninguno lo hizo pésimo, obviamente Claro, van claro, claro. empezando y era normal que con este clima cometieran errores. Era algo que se esperaba, Sí, sinceramente. Y además con el clima, Dios mío. Sí, dijimos así de, sí, va a haber choques y va a ser de los rookies. Eso es muy sí, realista. Sí, ahora sí que eso sí. Yo siento que, no sé. Es que los rookies, Dios mío, es que todos son buenísimos. O sea, tanto Bortoleto, qué gran carrera hizo. Estaba haciendo una muy gran carrera. Una muy, muy, muy gran carrera. Pero tristemente, ¿no? Tristemente, tristemente. Pero sí, ahora sí que entonces nos quedamos con que Kimi es sí. el mejor. Kimi dio clases de conducción con ese cuarto lugar. Porque sinceramente, Dios mío, no es algo que Sí, esperábamos, tanto también un podio, ¿no? De McLaren, o sea, ese podio que hubo de McLaren, perdón, de Mercedes. de Mercedes, sí. Mercedes ahí tercero, Kimi cuarto, Dios mío, qué gran podio tuvimos. Sí, Y al bueno, final creo que nadie lo esperaba, ¿no? Creo que nadie parecía que Mercedes estuviera en podio, entonces creo que fue una gran carrera, están empatados en puntos con McLaren en el campeonato, y entonces pues creo que les fue bastante bien, creo que son los ganadores de esta carrera, independientemente de McLaren, porque son los que más ventaja sacaron. sí, los MVP. El MVP, ¿tú quién dirías que fue el MVP de esta carrera? Híjole, qué difícil. Sí, muy complicado. Qué difícil, porque por un lado, pues
Lando demostró que puede controlar la presión, Max demostró que puede llegar a podio sin un coche top, Kimi lo hizo increíble, entonces yo creo que entre ellos tres estaría Entre ellos el tres. MVP. Ujú. Claro, bueno, es muy buen MVP, o sea, de tres. Sí, porque me parece que Kimi se llevó el piloto del día. Sí, Sí, se llevó la votación de piloto del día, porque, pues, cómo no. Tu primera carrera y quedas cuarto, ¿no? También de las prácticas. sí, sí Mm, lo hizo increíble. sí, justamente. Y pues ya cerrando el tema del Gran Premio de Australia, ya dimos nuestros puntajes, nuestras opiniones, qué nos pareció. Ahora hay que aceptarnos ahora al Gran Premio de China de nuevo, es the Race Week. Estamos otra vez 3 semanas continuas de carrera también, hay que mencionar eso, ¿no? Tuvimos esta anterior va a China y me parece que va a Japón también. Sí, va a Creo que Japón. Japón descansan una, no estoy segura, Creo que sí. Bueno, pero es muy cerquita, ¿sabes? Ya no pero es son casi 100 seguido. días, ya son 8 días, que es lo importante. Ahora vamos a hablar del Gran Premio de China. ¿Qué te esperas? Cuéntanos. Creo que, creo que hay que esperar que McLaren domine, porque es una pista que se va a adaptar a la forma de McLaren. De hecho, lo habían dicho, ¿no? Que Australia tenía o debía haber sido de Ferrari y China iba a ser un poco más de McLaren. Si todas las condiciones son normales, yo creo que era lo que decías, que vamos a ver un dominio pues mucho más fuerte de McLaren, aunque va a entrar la nueva regla donde van a modificar las reglas del mini DRS y vamos a ver qué va a pasar con su coche. Sí, Dios mío. Pero si te das cuenta, se tardaron muchísimo, ¿eh? O sea, como que ahí hay mucha, en Next me parecen muchas especulaciones de no, es que ya todo está arreglado para que McLaren gane, porque la FIA ya no quiere tanto campeón consecutivamente y todo eso, ¿no? Y sí, es algo que se esperaba, sinceramente es algo que se esperaba, pero ¿crees que cambie algo? ¿Tú crees que se modifique algo ahí? No, no tanto. Yo creo que no va a cambiar. Quizá bajen unas décimas, quizá no sea tan aplastante la diferencia, pero yo creo que ellos van a seguir dominando. Sí, justamente van a seguir dominando y que también dice, ahí retomando el tema de las regulaciones que me están metiendo, me parece que están diciendo que a mitad de temporada van a quitarlo de los alerones flexibles. No, Quieren quitarlo, pero creo que igual está como veremos. sí, justamente están un veremos, pero sinceramente si lo hacen, una gran pérdida económica a todos los equipos, Sí. porque todos quisieron copiarle allá a McLaren, ¿no? Quisieron hacer de, uy, sí, nosotros también tenemos alerones flexibles. Y vamos Sí, a y ver es si que esto resulta. fue una super ayuda, ¿no? Creo que cuando McLaren lo empezó a meter vimos la diferencia abismal que hacían hasta con el mismo Red Bull que todavía tenía un coche medianamente. Entonces, sí, todos lo hicieron. Pero al final, digo, si se los quitan, solo va a ser media temporada porque para el 26 ya va a ser un reglamento completamente nuevo. Sí, completamente diferente, ya nuevos autos, más cortitos, que es lo importante, porque vimos en esta carrera que pasó que el hecho de que los autos estén demasiado grandes, había muchísimos errores. O sea, ya es complicado, ¿no? Que sorteen las chicanas y que no estén volando, porque pobrecitos autos. Sí, y de hecho, si ves las carreras de Fórmula 3 y Fórmula 2, hay mucho más espectáculo en pista porque los coches son más chiquitos, entonces hay mucha más posibilidad de más rebases y de más cosas. Entonces, si logramos que sean más chiquitos, pues yo creo que va a haber mucha más acción en pista. Sí, justamente ahora sí que ya va a ser más interesante. De tus podios, cuéntanos de tus podios del Gran Premio de China. Mi predicción de podio para Tu esta predicción de semana, podio, cuéntanos, a ver, ¿a quién metes, a quién sacas? ¿Por qué yo creo que vuelve a ganar Lando. vuelve a ganar Lando? Sí. En condiciones normales, yo creo que Leclerc se mete al segundo lugar y el tercero, Oscar. Uy, nos estamos arriesgando ahí, pero muy segura. Vas muy segura, vas con pilotos muy seguros también, ¿no? O sea, aquí no es como de, uy, tal vez. Y, a ver, te voy a decir mi podio. Yo siento que vamos a tener un dominio completamente en McLaren, sinceramente. Mm. Papaya Rules. Mientras no tengan problemas, no tengan esos problemas con las estrategias de carrera y con las órdenes de equipo.
porque eso va a ser algo importantísimo. Yo siento que va a ser algo súper mega importante. Yo siento, vamos a tener a Lando, en primer lugar, segundo Piastri y tercero puede ser que esté un Ferrari. ¿ok? Cualquiera de los Ya, dos. cualquiera de los dos, yo siento que está ahí un Ferrari. Y aquí en el podcast tenemos la costumbre de dar un podio fijo y un podio muy bizarro, muy rarísimo, así de que improbable. ¿Tú cuál sería tu podio? Improbable, o sea, de que ni porque un Kicksauber gane, así, así, Ok, el que tú quieras. Gasly repite victoria, su segunda Ok. victoria en Fórmula 1. Se mete un Williams, Sainz llega al podio, su primer podio con Williams, y voy a poner un rookie, voy a poner a Antonelli. Antonelli, Dios mío. ¿Te imaginas qué pase? Dios mío. Creo que Subimos sería uno de aquí, los, lo no, subimos creo que a... Max es el más joven, pero estaría increíble si llegara a podio Kimi. Sí, justamente, sí, 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 sí se cumplen, lo subimos. Lo vemos a todos lados, hay que hacerle promoción porque acertó el podio más loco. Yo siento que en podios ahí loquillos tenemos a Bortoleto, primer lugar, Ok. a segundo a Duhan y a tercero ponemos a Ocon. Ocon en ese has. Ocon porque, Dios mío, No, es que él, no es no. mal piloto, pero el carro, pues, estamos de acuerdo que tampoco da para mucho, ¿no? Es un has al final del día. Bueno, ya nos diste el podio. A ver, ahora, ¿crees que haya safety car? O una bandera roja. ¿Crees que sí? No. Yo creo que bandera roja no creo. Safety car sí, porque no, sí, yo creo que sí va a haber, porque sigue habiendo muchos rookies, entonces tristemente yo creo que van a tardar en adaptarse. China es una pista pues nueva para ellos, entonces yo creo que sí vamos a tener ahí por ahí alguna bandera o un safety car. Un safety car, ¿no? ¿En la arrancada o ahí a mitad de carrera? No, a mitad de carrera, creo que China, la arrancada no es tan peligrosa, entonces yo creo que va a ser a mitad de carrera. A mitad de carrera. Ok, ¿cuántos DNFs crees que tengamos? Yo creo que dos. Yo creo que es, Dos. sí, dos. No sé si los dos rookies, pero sí, dos. Dos, mínimo dos. Sí. Mínimo dos, máximo cuántos. Cuatro. Yo creo que China es una pista que no se presta para tantos accidentes. Que la pasada estuvo buenísima. Sí, 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 ahora sí que sí está muy... es muy buena pista, sinceramente. O sea, esa primer curva después de la arrancada es hermosísima. Tuvimos ahí cuando Checo ganó su premio al mejor adelantamiento, Ah, que sí. ahí estuvo complicado, ¿no? Con el adelantamiento de quién fue. Fue un Alpine, me acuerdo. Eh, Creo que fue Gasly. No me acuerdo, pero Fue sí, en sí Canadá, estuvo. me acuerdo que fue en Canadá, eso sí me acuerdo, fue en Canadá, no Sí, me acuerdo qué piloto, ahí si lo conocen pongan en los comentarios, mándenme un mensaje así de, oye, oye, este era, porque no te acuerdas. Ahí, pero en China fue donde tuvimos ese adelantamiento de Checo, que fue a Alonso y a Leclerc, ¿sí? sí, 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 fue fue esa eso. que ahí lo superó a los dos, así como casi similar como el que vimos ahí en En Gran China. Bretaña con Ah, sí, también esa eso pelea estuvo de buenísimo. Checo, Leclerc y Hamilton ahí desde atrás, se sintieron las mismas vibras, ¿no? Nos sentimos muy, muy, muy identificados. A los rookies, ¿qué opinas de los rookies? ¿Cómo crees que les vaya? Yo creo que les va a ir mejor que en esta primer carrera. Te digo, parece que va a ser pista completamente seca, los va a beneficiar. Ya se quitaron un poco la presión de ese primer gran premio. Entonces, yo creo que les va a ir mejor. Ya están, pues ya es la segunda carrera, obviamente no son expertos, pero ya van un poco, pues, entendiendo cómo funcionan las cosas. Cada vez se van a ir adaptando más al coche. Entonces, yo creo que les va a ir mejor que esta carrera pasada. Sí, justamente de esta... Yo siento que Antonelli ya va a destacar más. Antonelli, van a destacar muchísimo Antonelli, Bortoleto, porque yo le tengo muchísima fe a Bortoleto. O sea, yo desde que lo vi ganar en Fórmula 2 dije, él va a Sí, ser, muchos no saben, ¿no? Pero sí, Bortoleto es un pilotazo. Muchos no se, muchos se sorprendieron con la decisión de por qué lo subieron, pero la verdad es que ha hecho cosas muy, muy importantes en categorías.
No, sí, menores. demasiado. O sea, realmente en Fórmula 2 que esas batallas que se daban con Isaac Hayek también, que ganó el subcampeonato ahí en la última carrera. O sea, realmente eso fue súper, súper emocionante de que, bueno, ni modos, campeón, subcampeón, pero los dos subieron a Fórmula 1 que fue lo importante. También, no sé, yo siento que Antonelli, Bortoleto, y vamos ahora sí a tener una pelea de Sainz ahí, arriba del top 10. Él ya trae un carrito. ¿Tú qué dices? Sí, yo también creo que ahora sí Sainz va a poder pelear por puntos. No creo que llegue a podio, pero yo creo que sí se va a colar como en un sexto, séptimo lugar. Sí, justamente dentro de los puntos mínimo, arriba del top 10, ¿no? Ya los vamos a tener ahí de que ahí peleando, ¿no? Ya no en último, sino ya ahí dentro del top 10. No, pues está muy interesante, ¿no? Tus podios, que es algo, siento que están muy seguros también. Es lo que dijimos, ya son muy seguros esos podios. Y bueno, sacando ese tema del Gran Premio de China, ¿qué opinas de cómo ganó Santiago Ramos en la Fórmula 3? Ojo que ganó bajo safety car, pero eso no hay que demeritar que ganó. Sí, y al final creo que aunque se acabó en safety car, se defendió, ¿no? Porque, o sea, mantuvo la presión, se defendió increíble y digo, para mal o para buena suerte, como lo queramos ver, vamos a safety car al final y quizá no era la victoria que él hubiera querido, o sea, obviamente hubiera estado increíble que ganara pues sin la bandera amarilla, pero digo, fue muy poquitas vueltas, faltaba me parece que cinco, cuatro vueltas, una cosa así, entonces Y para justo, nada demerita lo que hizo, y sobre todo porque pues antes de empezar la temporada todos decían que la victoria, pero pues la primera esperaban que fuera de Noel, ¿no? Y creo que pues esto demuestra que tienes que estar ahí, ¿no? Y esperemos que a Noel le vaya también increíble las carreras que vienen. Creo que ambos tienen muchas posibilidades de pelear y ojalá veamos a ambos en el podio y ganando carreras. ¿Y por qué no alguno de los dos siendo campeón esta sí, temporada? justamente, ahora sí que hay que soñar, hay que tenerles fe, porque sinceramente, sí, o sea, como tú lo dices, o sea, fueron muy poquitas vueltas, así que no creo que haya, porque también había un gap un tanto más amplio, así que siento que tenía una muy buena carrera, aún así sin safety car hubiera ganado, hubiera dado una buena carrera, pero sí siento que es algo como que medio sorprendió a todos, ¿no? En especial aquí al Sí. público mexicano, latinoamericano, el aspecto de tener, pues ahí pues, un mexicano, ¿no? Ganando en Fórmula 3. Me parece que es su primera victoria en Fórmula 3. De No, hecho, creo que es su primera victoria en varias categorías. en varias, ajá, Había hecho podios, pero creo que no había ganado así en una categoría oficial. Y es la primera victoria de un mexicano desde Esteban Gutiérrez en categorías, bueno, en Fórmula 3, la Fórmula 3 moderna de lo que conocemos ahora, porque cuando ganó Esteban no era como tal la Fórmula 3. Sí, la Fórmula 3, pero sí, o sea, sí es algo que aplaudir, sinceramente, sí es algo que aplaudir, porque pues ahora sí es un podio, es un primer lugar que es más indispensable, ¿no? Y esperemos también a tener a Noel León ahí en un podio, ganando una carrerita, más de una carrera, yo creo, hay que tenerles fe, un campeonato, este año o el que viene, pero el que ganen uno, ¿no? Sí, y Prema, el equipo en el que está Noel es uno de los equipos top y de hecho nos contaban que pues ahorita Noel está un poco de la mano de los managers de quien fueron los managers de Charles y de pilotos de esa talla, entonces esperemos que de ambos veamos grandes cosas esta temporada. Sí, justamente, así que sí, hay que, hay que tener fe, hay que disfrutar este podio que tuvimos del mexicano. Y aparte de la Fórmula 1, ¿te gusta otra categoría? Sí, sí, la NASCAR, la IndyCar, el MotoGP, de hecho sigo bastantes categorías. Sí, 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 justamente sí, que también porque no sé si supiste, ¿no? También sacándonos un poquito de tema de Fórmula 1, de la IMSA, de Ah, sí, también. de las 12 horas de Sebring, hay que hablar poquito, ¿no? Porque aquí es de automovilismo en general. Hay que englobarnos todos, hay que abrazar al automovilismo como si fuéramos una familia. ¿Cómo viste? ¿Sí la viste, no? ¿La carrera o nada más así que por La vi fuera? a ratos porque en Fox, que es donde la seguí, no la pasan Sí, sí. completa. O sea, la pasan, me parece que 2 horas, cortan y regresan
más tarde, pero estuvo muy buena y creo que muchas veces no valoran lo suficiente las categorías de resistencia, ¿no? Que te entra mucho más el tema estratégico y a veces son mucho más sorpresivas, ¿no? Porque te puedes ir a dormir y va ganando uno y despiertas y ya va en último lugar, que fue un poco lo que le pasó a Pato el año pasado, creo que fue en Daytona, no me acuerdo dónde, que los dejó en primer, segundo lugar y despertó y iban, creo que en último. Sí, justamente, o sea, sí, ahora sí que sí es algo que hay que, pues sí, son carreras muy buenas, o sea, sinceramente es mi mercado, es mi mundo. Para los que no, obviamente ya todos saben aquí en el podcast que yo soy el creador de contenido de la web, de la IMSA, categorías de resistencia, pero sí, sinceramente las 2 horas de Sebring estuvieron interesantes. Tuvimos la victoria de Porsche. La victoria de Porsche, una segunda victoria en la IMSA, así como ganó las 24 horas de Daytona. Este, Ganó las 24 horas de Daytona, también está ganando aquí en las 12 horas de Sebring. Y también tuvimos en la LMP2, en el segundo lugar al piloto, a un piloto mexicano también, que en las 24 horas de Daytona le quitaron la victoria. Lo Sí, sí me acuerdo. descalificaron su carro, pero en esta carrera demostraron que tanto los pilotos como el auto están súper, súper mega bien. O sea, en esta sí la ganaron legal, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque pues es que sí, o sea, hubo mucha controversia, o Y sea, fue muy sinceramente polémico, sí. fue muy polémico, pero es que al final del día es que dices, es que así son las reglas, o sea, Sí, así al son las final. reglas y por algo están estipuladas, y si no se cumplen, ni modos, o sea, así como hayas quedado y te haya dolido y así hayas ganado el primer lugar, así mismo lo pierdes, es como la Fórmula 1 lo vimos con Russell, sí, fue Russell o Hamilton, No, fue Russell. fue Y en su Russell momento cuando. fue Vettel también hace algunos Sí, años. justamente, o sea, con la parte de la tablita que tienen abajo de que no debe tener tanto desgaste, y es algo que sinceramente sí te da ventaja, o sea, porque muchos dicen, no, es que no, no, sí te da, Sí, o sea, poco, mucho, pero sí te da de que una pequeña, muy gran ventaja, ¿no? O sea, sinceramente sí es algo que dices, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y también, yo quiero mucho a Rexy y también ganó. También ganó el equipo AO Racing de la GTD Pro. Tuvimos ahí la victoria de Rexy con sus brackets. Ojo, porque ya tiene brackets. O sea, ya le pusieron sus bracketitos y qué lindo se ve después de que lo dejaron chimuelo en Daytona. Por si no lo vieron, a ver si el editor pone aquí el video o una foto de cómo dejaron chimuelo a Rexy. En este ya le pusieron brackets y todavía ganó, que fue lo súper importante. Y pues sí, al bueno, final creo ah, que, creo que es importante, ¿no? Seguir todas las categorías y sobre todo apoyar, lo decíamos a los pilotos mexicanos que están corriendo en otras categorías, porque entre más apoyo, más pilotos vamos a tener. sí, justamente, y más reconocimiento como en la parte de México, ¿no? O sea, hay muchísimos pilotos, o sea, muchísimos pilotos en diferentes categorías que muchísima gente no conoce. O sea, y es algo que hay que hacerle la invitación a todos porque sinceramente no recuerdo el piloto, pero hay un piloto corriendo en la Copa Lamborghini, allá en Europa. Ya ven que la Copa Lamborghini. También pilotos mexicanos aquí que están corriendo en Estados Unidos. Tenemos a Salvador de Alba. No sé si lo conozcas. Al de Trucks, Ajá, no es, sí, corre ajá, en Trucks, en la GTM Pro, ahí aquí en la Copa de que la Noti Auto y el Spedfest, de la categoría esa. Y también, pero él corre en Estados Unidos también en la categoría Indy NXT, de la IndyCar, como sí, su sí, sí. subcategoría, en el equipo Andretti. O sea, sinceramente sí hay que darle mucho, mucho enfoque, muchísimo apoyo a los pilotos mexicanos, ¿no? Y cuéntanos un poquito de ti, ya para más o menos terminar, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, qué te dedicas, cuéntanos, ¿cómo te empezó a gustar la Fórmula 1? La Fórmula 1 como tal la veo pues desde hace mucho, pero la veía como a veces. O sea, no la seguía tal cual, todas las prácticas ni sí, todas las sesiones, pero creo que desde 2017, 18 la empecé a ver toda, o sea, completa. En ese entonces estaba estudiando en la universidad
Y justo, bueno, iba a entrar a la universidad y justo fue lo que me llevó un poco a decidirme a estudiar periodismo deportivo, que es a lo que me dedico, no al 100% porque todavía no me da para dedicarme al 100% solo a eso, esperemos algún día. Pero sí, en general los deportes me gustan mucho, tanto el deporte como tal, como todo lo que hay detrás, ¿no? La parte cultural, la parte de lo que mueve al público. Creo que mucha gente no valora lo importante que es el deporte, tanto como negocio, como distracción, como muchas otras cosas que Sí, mueven. justamente también por la salud, o sea, porque hay muchos deportes que la gente dice, no, ¿cómo va a ser un deporte? A ver, aguántalo, a ver, ven y haz lo mismo que está haciendo él, o sea, sinceramente es Sí, sí, complicado, sí. es demasiado complicado y como tú lo dices, lo que hay detrás de todo eso, o sea, porque mucha gente nada más ve los videos y dices, ay, se confundió, ay, qué gran video, sí, pero ve todo lo que tiene detrás, o sea, sinceramente es como de, la imagen es lo importante, ¿no? Pero cuando te metes de trasfondo, ¿qué es lo que tiene todo ese dilema? Y dices, wow, 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 está Sí. súper interesantísimo. Y cuéntanos, cuéntanos, me parece que también tienes un podcast, cuéntanos, ¿cómo está eso? Sí, sí, ya salió de, hace unos años tuve la oportunidad de tomar un curso de periodismo deportivo, lo dio Toño de Valdés. Eh, sí, estuvo Toño, estuvo Giselle y muchas otras figuras. Y de ahí pues conocí gente que igual que yo ama el deporte y salió la oportunidad entre varios de los alumnos, ahora solo estamos dos, de hacer un podcast y acabamos de cumplir 100 episodios. 100 episodios. Tuviste un invitado demasiado especial, cuéntanos quién fue. Sí, sí nos acompañó Chapulín Díaz, que sabemos que también es un pilotazo, bueno, ex piloto, ahorita ya no corre y también ahorita está pues como parte del racing team de Fox. La verdad que es un tipazo Chapulín, nos contestó muchísimas preguntas, fue una muy buena plática con él y justo él nos decía que valoráramos a los pilotos mexicanos que tenemos, ¿no? Porque a veces se nos olvida lo complicado que es que un deportista mexicano llegue a donde han llegado todos ellos. Sí, 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 o sea, sí es muy complicado, o sea, sinceramente sí es muy, muy complicado, o sea, porque si te das cuenta, la mayoría de pilotos en diferentes categorías es Estados Unidos, Gran Bretaña, europeos, mucho, mucho en europeo, pero para que hagan un enfoque a un piloto tanto mexicano como latinoamericano, es complejo, o sea, es complicado. Y el hecho de las pocas personas que tienen la suerte de lograr, de ir a cumplir sus sueños, ir a cumplir sus metas, como lo es Checo Pérez, como lo es Noel León, como lo es Sebastián Gutiérrez, o sea, sinceramente dices, wow, 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 qué bueno, están cumpliendo los sueños de muchos, sinceramente de muchas personas están cumpliendo el sueño. Y sí, hay que apoyarlos, como siempre lo dije y lo diré siempre, hay que apoyar, no hay que estar de que no, es que el mexicano hizo mal. No, 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 hay que apoyar siempre, o sea, ¿por qué no hacerlo? Y si no, qué bueno, qué gran episodio tuviste ahí con Chapulín Díaz. Sí, la verdad, sí, esperamos tener más invitados. Hemos tenido a Giselle, a otro piloto que también creo que está ahorita corriendo en Barcelona, a Conejo Cantú, Ah, ok, sí, y sí, hemos sí, sí. tenido algunos otros invitados. Esperamos pronto, hay pláticas con algunos otros, esperamos que se cierren y tener más invitados Sí, que justamente. nos compartan. Sí, sí, más que nada, pues apoyarse entre todos, ¿no? Sí, creo es lo importante de todo esto, que es como crecer, ayudar a crecer y que tú crezcas, o sea, como esa forma, ¿no? Así como te digo, yo te mandé mensaje porque dije, bueno, hay que mandar mensaje y a ver si jala y me contestaste que rapidísimo, ¿no? Y fue así de wow, 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 porque es complicado luego conseguir, sinceramente, conseguir los invitados. Pero pues aquí estás. Después de unos inconformidades que tuvimos ahí, unos problemillas de tiempo, pero ya por fin aquí estamos, ¿no? Obviamente sabemos que el trabajo es primero, sinceramente. Pero bueno, amigos, pues tristemente ahora sí ya estamos llegando al final de este gran episodio que tuvimos con Lupita. Mucha Fórmula 1, muchísimo automovilismo. Y danos unas palabras, ¿no? ¿Qué tal te la pasaste? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Espero que obviamente sigan creciendo, que también lleguen a 100 y más episodios. Y Gracias. como dices, ¿no? Que entre todos los creadores nos sigamos apoyando, que al final es lo importante que compartamos el amor por la Fórmula 1 y por los deportes, que creo que es lo que nos motivó a todos a
a hacer esto que hacemos. A seguir esto justamente. Sí, ahora sí que sí. Y muchísimas gracias también a ti, por aceptarnos, por... Ahora sí nada más estuvimos nosotros dos, el equipo ahí tienen problemillas, ya saben, como siempre, pero aquí estamos nosotros siempre y bien presentes, representando a Sports Bike. Pues bueno, amigos, ahora sí que la mítica frase de nuestro podcast es, no nos vamos, nos llevan, amigos. Así que, bueno, antes de eso, regálanos tus redes sociales donde te podemos seguir para que te vayan a apoyar. En Instagram y en TikTok como Lupita Valencia y bueno, en Instagram como Lupita Valencia y en TikTok como Lupita Valencia F1. Ok. Y a mí, amigos, ya saben que me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Paolo. Hacemos contenido de automovilismo en general, pero muy específicamente de las categorías de resistencia. Pero ahora sí, amigos, la mítica frase, ahora sí. No nos vamos, nos llevan, así que muchísimas gracias y sigan dándole muchísimo apoyo. Bye, bandita, nos vemos.